Dios. Voy a invitarlos, hermanos, a que tomen su lugar en este momento. Gracias a Dios por sus vidas. Y en este espíritu de adoración vamos a meditar unos momentos en la palabra de Dios. Y quiero invitarlos que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 10. Y vamos a leer versículo 34 y 35. Amén. Me da gusto verlos, el que estén aquí en esta noche. Vamos a orar una vez más, pero vamos a decirle ahora a Dios que nos hable. Acabamos de adorarle y declararle, reconociendo que hay algo más allá de cantar, hay algo más de congregarnos. Amén. Y si alguien me pregunta qué es el poner nuestra vida en obediencia y en sacrificio por Él. En otras palabras, renunciar a todo por el ir y hacer discípulos. Padre, aquí estamos en esta noche, una vez más, dispuestos ante tu presencia para recibir, papito, tu palabra. Para recibir, bendito Dios, ese consejo, Señor Jesús, que has puesto, que has desatado en nuestras vidas. Declaro, Señor Jesús, mi entendimiento abierto para recibir, para aprender, papá, de ti, lo que tú reservaste, Señor Jesús, para mí, para nosotros en esta noche. En ese entendimiento, papá, que hay algo más allá del congregarme, hay algo más allá, papá, del cantarte. Y es el reconocer, que es poner mi vida, papá, mis sentidos en sacrificio, en obediencia a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Después de una experiencia, puedo decir extraordinaria, que tuvo el apóstol Pedro. ¿Por qué digo esto? Estaba en ayuno, había subido a un lugar apartado para orar, para entregar su ayuno, para decirle a Dios gracias por esta ofrenda. En ese momento estaban también a la par terminando de preparar los alimentos. Y mientras el apóstol Pedro oraba a Dios, narra él que cayó en éxtasis. Estructuras, o una de las más grandes estructuras que había en su mente de él, se rompió. Tal fue el impacto de este argumento que se cayó, que tuvo que apoyarse o tuvo que reforzar la palabra que iba a salir de su boca con hacerse acompañar de otros siervos o ancianos de la iglesia. Y aquí en el capítulo 10 de Hechos, versículos 34 y 35, abre su boca el apóstol Pedro para reconocer una verdad del reino. Y dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Nosotros hoy lo podemos leer fácil y podemos decir que así como se lee fácil, es fácil de entender. Pero en el contexto del apóstol Pedro fue algo extraordinario. En ese momento solamente se creía que la buena noticia del evangelio del reino era para los judíos. Se limitaba a que el pueblo escogido de Dios eran solamente los judíos de nacimiento. Pero Dios llevó a Pedro a la casa de un gentil, un hombre, escucha cómo lo voy a decir, que adoraba al Dios no conocido. Un hombre justo, un hombre piadoso, que en esa hambre y en esa pasión de la presencia de Dios toca el corazón de Dios para que le sea revelado el reino de los cielos. Y Dios mueve a uno de sus siervos, Pedro, a la casa de este hombre gentil.
para que fuese bautizado en el Espíritu Santo, para que fuese bautizado en agua y viniera esa completa revelación de lo que Dios quería para él. Y en ese momento el apóstol Pedro, en toda esa experiencia y en los siguientes días, él llega a esta conclusión: Dios es Dios de todo el que le teme. Dios es Dios de todo el que hace justicia. Casa de Ministerios, es tiempo. Estamos en el ahora de Dios para que este año 2021 nos levantemos y vayamos a predicar la buena noticia del reino. Y decir la expresión Dios no hace acepción de personas. Quiero decirte que tú y yo no somos nadie para escoger a quién predicarle y a quién no. El reino de Dios es para todos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, cuando él habla sobre el bautismo en el Espíritu Santo, dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Y entonces separa por ahí edades, mencionando a jóvenes, mencionando a niños, mencionando a adultos, mencionando esclavos, mencionando gente libre. Pero creo que es suficiente la expresión sobre toda carne. Esto significa que la buena noticia del reino solamente necesita encontrar una persona que tenga hambre y sed de justicia. Es lo único que se necesita. Ahora, quiero que analicemos una enseñanza del apóstol Pablo. Creo que es una enseñanza profunda y que algunos en algún momento pudieron haberla malinterpretado. Y voy a tratar de aclararte algunos aspectos. Ten presente la palabra. Dios no hace acepción de personas. Lo único que busca Dios es un corazón, es una persona que le tema y haga justicia. No importa de qué país es, no importa de qué cultura es, no importa su estatus o condición social o económica. Lo único que Dios busca es que le tema y que haga justicia. Si hay alguien así, la buena noticia del reino es para él. Y te toca a ti y a mí ir. Así como el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio, dejando todo. Te toca a ti y a mí dejar todo por ir y transmitir esta buena noticia. Entonces el apóstol Pablo, ahora en la primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23, nos habla del carácter del evangelista. Nos habla de la actitud del evangelista y dice así: por lo cual, siendo libre de todos, escucha, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque ya no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hoy en día, quizás tomando como justificación este pasaje, alguien dijo: si queremos ganar a jóvenes,
¿Cómo nos tenemos que hacer? Chavorrucos, ¿no? Voy a cambiar mi manera de vestir, voy a cambiar mi manera de peinar, me voy a poner a dieta, voy a hacer ejercicio, porque me tengo que hacer joven para ganar a los jóvenes. Otra persona dijo, no, yo voy a ir a los rockeros. Entonces me voy a tatuar, me voy a dejar crecer el cabello para poder ganar a los rockeros. Otro dijo, no, yo quiero ganar a los que están metidos en las drogas, pues me voy a hacer drogadicto. Es interesante que el apóstol Pablo dice, mira cómo lo voy a interpretar, voy a establecer un punto de conexión con ellos sin ser como ellos. Creo que no necesito raparme, creo que no necesito cambiar mi manera de vestir para establecer un punto de conexión con los jóvenes. Creo que más que una cuestión exterior es la cuestión del carácter. El apóstol Pablo está hablando que como evangelista su misión es ganar al mayor número de personas. Él tenía en mente lo que el apóstol Pedro dijo. El apóstol Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas. Dios puede ir a un drogadicto, Dios puede ir a un rockero, Dios puede ir a un joven, Dios puede ir a un anciano, Dios puede ir a un pobre, Dios puede ir a un rico. Dios no hace acepción de personas. Y entonces el apóstol Pablo nos dice ahora, ¿cuál es tu actitud? Tu actitud es, establece un punto de conexión con la persona. Pero escúchame bien, sin perder en tu vida el temor a Dios. Porque si pierdes el temor a Dios, ¿cómo le vas a ayudar al otro a venir al reino de Dios? No se trata de cambiar mi apariencia, no se trata de cambiar mi costumbre. Se trata de establecer puntos de conexión e ir a cualquiera. Y voy a poner un ejemplo que muy pocos hacen. Cuando el evangelista es una persona, lo voy a decir con respeto, sin gran preparación académica, con pocos recursos económicos, que solamente sabe usar el tenedor y el cuchillo. A ver, evangeliza a una persona que es un empresario, que sabe usar 3 tipos de tenedores, 3 tipos de cucharas, 3 tipos de cuchillos cuando va a comer, una copa para el agua, una copa para el vino, una taza para el café. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Te vas a hacer a él como el que se rapó o el que se tatuó para establecer un punto de contacto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Que más que lo exterior es una cuestión de actitud. Porque el apóstol Pablo nos da una enseñanza extraordinaria. Como le estuvo predicando a un rey, como le estuvo predicando a un gobernador, estuvo predicando en la calle a un siervo, a un esclavo. Un gobernador dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, lo que me estás diciendo me ha tocado, lo que me estás diciendo es correcto, pero la dureza, la necedad que hay en mi corazón, el orgullo que hay en mi corazón lo rechaza. Pero créemelo, que si ese orgullo no estuviera, yo estuviera de acuerdo contigo. Pero así como le predicó a ese gobernador, también le predicó a un esclavo como Onésimo.
Entonces Pablo no se tuvo que rapar, no se tuvo que tatuar, no tuvo que cambiar su manera de vestir. Fue él. Pero Dios le dio la habilidad, pero el Espíritu Santo le dio la habilidad para establecer los puntos de conexión, para conectar con el gobernador, con el rey, y para conectar con el esclavo. ¿Por qué? Porque él lo repite en todas las ideas. Me hago a ellos teniendo presente que yo estoy sujeto a la ley de Cristo. Me hago a ellos sin hacer lo que ellos hacen, porque sé quién es Dios. Y el apóstol Pedro me dice: en el reino de Dios no hay acepción de personas. Cualquiera puede venir al reino de Dios. Lo único que se necesita es que esa persona le tema a Dios y tenga hambre y sed de justicia y practique la justicia. ¿Cómo los vamos a ganar? Estableciendo una conexión con esas personas, pero siempre teniendo como ancla el temor a Dios en nuestras vidas. No sea que por quererlos ganar nos deslicemos. Corremos riesgos. Por eso el apóstol Pablo deja bien en claro lo importante que es estar anclado en el temor de Dios. Así como me hago fuerte a los fuertes, me hago débil a los débiles. Pero nunca me solté de la roca que es Cristo. Siempre estuve arraigado, plantado, cimentado en el Señor. Y entonces en el capítulo 16 de Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3, vamos a encontrar una narración interesante. Mira, dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. La mamá era judía, pero el papá era griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Pablo llamó a Timoteo para ser su discípulo. Pablo le dijo a Timoteo: sígueme, como Elías le dijo a Eliseo, como Moisés le dijo a Josué. Ahora Pablo le está diciendo a Timoteo: sígueme. Versículo 3 dice: y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué está pasando aquí? Si tenemos en nuestra mente el contexto del libro de Hechos, capítulos anteriores, hubo una discusión muy fuerte entre los discípulos, que llegó hasta un concilio. Y los judíos estaban diciendo: tenemos que imponer a todos los gentiles que si quieren caminar bajo la bendición del reino, sean circuncidados y guarden la ley de Moisés como nosotros lo hacemos. Y es cuando Pedro se levanta y Pedro les dice: hey, tranquilos, ya les platiqué lo que pasó la ocasión anterior. Yo estaba orando en la casa de Simón y me apareció el Espíritu Santo en visión y me dijo: no llames común lo que yo he limpiado. Y entonces llegué a la casa de Cornelio y el mismo Espíritu Santo que fue profetizado por Joel, el mismo Espíritu Santo que se manifestó con nosotros aquel día, cuando había 120 reunidos, sin que yo hiciera nada, vino sobre ellos.
Entonces, ¿quiénes somos nosotros para imponer una carga? Y entonces el concilio, medio convencido de lo que estaba pasando, dicen: ok, está bien, no vamos a pedir a los gentiles que se circunciden. No vamos a pedir a los gentiles que guarden la ley de Moisés como nosotros. Solamente vamos a pedirles 3 cosas: que se abstengan de comer sangre, que se abstengan de la fornicación y que se abstengan de comer animal o carne de animal ahogado. ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces sale del concilio y envían a Pablo y a Silas a predicar. Pedro se queda en Jerusalén, pero ya hay un acuerdo, Pedro acaba de decir: Dios no hace acepción de personas, solamente busca hombres y mujeres que le teman y que tengan hambre de justicia. Pero ya en el capítulo 16 de Hechos hay un joven con toda la capacidad, con una gracia de Dios. Pablo, como apóstol, pudo discernir el potencial que había en Timoteo. Pero había un pero. Su mamá era judía y su padre era griego. Ahora, si esto lo vemos en la ley de Moisés, la mamá de Timoteo estaba en pecado, porque la ley de Moisés decía que un judío no se podía casar con alguien de otra nación. Esto es algo así como si una señorita de la iglesia se casara con un no cristiano y su hijo naciera con habilidades del Espíritu Santo para establecer el reino de Dios. La iglesia tradicional, cuando una mujer cristiana se casa con un joven no cristiano, la iglesia tradicional excomulga a la mujer de la congregación. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ese es el cuadro de la mamá de Timoteo. Ahora, si después leemos la carta a Timoteo, nos vamos a dar cuenta que Pablo exalta a la abuela de Timoteo y a la mamá. Significa que el papá, por ser griego, aquí me puedo equivocar, perdónenme, pero muy posiblemente el papá no le enseñó a Timoteo el temor de Dios. Y no lo enseñó porque no lo tenía, porque no le conocía. Por eso Pablo le dice a Timoteo: recuerda las enseñanzas de tu abuela. No es motivo de la prédica, pero jóvenes, sí tienen que pensar en su momento con quién se van a casar. A veces nos queremos pasar de listos y decimos: me lo voy a ganar para Cristo, me la voy a ganar para Cristo. Pero en la mayoría de esos casos es al revés. Yo creo que aquí jugó un papel importante la abuela de Timoteo. Pero bueno, ahora Timoteo es escogido como discípulo del apóstol Pablo, es llamado para seguir al apóstol Pablo. Entonces Pablo hace algo interesante. Pablo sabía que en esa región de Iconio, Pablo sabía que en esa región de Listra había judíos que no tenían la revelación del reino, judíos que no conocían lo que había pasado en Jerusalén, judíos que no entendían que Dios no hace acepción de personas, judíos atados, aprisionados en la ley de Moisés. Y entonces el apóstol Pablo le hace: ok,
Se va a levantar el liderazgo de Timoteo, pero no lo van a escuchar, no lo van a recibir. Y entonces manda circuncidar a un joven. Dicen que la circuncisión de joven y de adulto, dicen que duele. Lo creo, porque en el Antiguo Testamento hay una narración donde circuncidaron a jóvenes y hombres adultos y les duró el dolor varios días. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque a Timoteo no le importó el dolor de la circuncisión por obedecer lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Muy seguramente Timoteo no entendía las razones del apóstol. Muy seguramente no las entendía. Pero al circuncidar a Timoteo, para los judíos que estaban en la región de Listra y de Iconio, el que su papá fuera griego ya quedaba en segundo lugar porque dominaba la enseñanza de su madre. Aquí hay otra enseñanza muy profunda ¿qué palabra usaré? Bueno, cuando nos equivocamos, se equivocan, se toma una decisión errónea y se tiene un hijo en un matrimonio mixto. El apóstol Pablo es el que enseña que por causa de la mujer puede ser santificado el marido. Y yo creo que por causa de la mamá de Timoteo, su esposo fue santificado. Pero el apóstol Pablo, entendiendo que el mensaje de Dios es para todos, el apóstol Pablo, entendiendo la actitud del evangelista, el apóstol Pablo, poniendo en primer lugar la necesidad de que muchos otros recibieran la buena noticia del evangelio, tiene que tomar una decisión. Ahora, ya habían acordado que no era necesario que se circuncidaran. Grábatelo. Ya habían llegado al acuerdo en el concilio que no era necesario circuncidar a los gentiles. Por acuerdo en el concilio no era necesario circuncidar a Timoteo. Pero había gente que ignoraba este acuerdo y por causa de ellos se circuncidó. Cuando alguien tiene temor de Dios y cuando alguien ama a su prójimo, sigue el consejo del apóstol Pablo. Si el que yo coma carne les ocasiona a mi hermano de caer, no voy a comer carne. Por causa de los débiles me voy a abstener. Y si tengo que hacer algo para que los débiles reciban la palabra, lo voy a hacer. Y en este caso le dijo a Timoteo: tienes que ser circuncidado, para que cuando yo te envíe a las sinagogas que hay en Listra, en Iconio, para cuando tú vayas a las familias de judíos que están en esta región, te reciban como judío, no como griego. Como líderes de grupo de amistad, como hermanos mayores, como hombres y mujeres llamados de Dios para ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios nos ha mandado. Yo te pregunto en este momento: ¿amas Irapuato? ¿Amas Guanajuato? ¿Amas México? ¿Qué estás dispuesto a hacer por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestra nación? ¿Estás dispuesto a ir a ellos y establecer un punto de conexión para sanidad, para salvación, para liberación de ellos? Timoteo no se fue a tatuar para ganar a los tatuados. Se fue a circuncidar para ganar a los circuncidados. ¿Me escuchaste?
¿Podrías guardar tú la ley de Moisés en extremo para ganar a gente conservadora? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? La fuerza para ir a ellos y hacer lo que tenemos que hacer se llama amor, se llama compasión por los perdidos. No es suficiente con cantar, no es suficiente con congregarnos. Tenemos que ir a ellos y decirles: Cristo te ama. Tenemos que pedir a Dios esa sabiduría, esa inteligencia, para poder generar una relación de empatía con ellos, para que una vez que transmitamos la buena noticia del Evangelio, sea aceptada. Y eso a nosotros como iglesia nos hace el compromiso de tener que estudiar, de tener que prepararnos. Leer quizás de algunos temas, investigar de algunas áreas, de algunas ciencias que quizás no tenemos nada que ver con ellas, pero por ganar a alguien tenemos que prepararnos. Y yo quiero retar a la iglesia en este momento a que tenemos que hacer el esfuerzo para prepararnos, porque no sabemos quién va a ser la persona a quien Dios nos va a enviar. Quiero terminar con el ejemplo que tú conoces, Felipe. Voy a exagerar. Quizás Felipe estaba en su casa, en su oficina, trabajando, haciendo algo propio, cuando de repente el Espíritu Santo lo lleva y lo pone en el camino. Y de repente venía un carro, le pide ride y se sube a ese carro. Y la persona que iba ahí era un etíope, pero no era cualquier tipo de etíope. Era una persona de autoridad, era una persona de poder, era una persona de gobierno de su nación. Imagínate a Felipe si él estaba estudiando para predicarle a un pescador, si él estaba estudiando para predicarle a un carpintero, si él estaba estudiando para predicarle a un pastor de ovejas. Ahora el Espíritu Santo lo toma del lugar donde está, lo pone en el camino y le dice: predícale. Un hombre de una nación lejana, diferente, extraña a la nuestra, un hombre de autoridad, un hombre de gobierno, un hombre de poder en su nación. Y la frase célebre: ¿entiendes lo que lees? Dice el libro de Hechos que iba leyendo el libro de Isaías. Y este hombre, con toda su preparación académica, le dice: es la Biblia. Quizás si fuera un libro de medicina, de política, de economía, qué sé yo, lo entendería, pero esto es palabra de Dios. ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y Dios le dio la gracia a Felipe para poder establecer un punto de conexión y predicarle a esa persona de otra nación con una cultura muy diferente. Pero escúchame bien, ese hombre tenía temor de Dios y tenía hambre de justicia, porque cuando vio agua, después de que entendió la revelación del bautismo en agua, le dijo a Felipe: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea salvo? Entonces este etíope tenía temor de Dios y tenía sed de justicia. Se bautiza. Dice la palabra de Dios que de repente Felipe desaparece y es traspuesto en la ciudad de Azoto. ¿Qué es lo que quiero decir con este ejemplo? Ahora, ¿a quién le iba a predicar en Azoto? ¿A un contador? ¿A un abogado? ¿A un médico? ¿A un juez? ¿A un político? ¿A un constructor? ¿A quién? Dios no hace acepción de personas. Tenemos que predicarles a todos y en cualquier circunstancia. Como hijos de Dios tenemos que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Tenemos que estar preparados para predicarle a cualquier
persona. Y si tenemos que hacer algo por amor a ellos, pero escúchame bien, sin violentar la ley de Cristo. Espero que con esta expresión haya quedado aclarado cualquier mal pensamiento que les haya llegado. Sin violentar, sin pasar por alto la ley de Cristo, sin quitar de tu vida el temor de Dios, vamos a hacer lo necesario para establecer empatía con esa persona y ganarlos para Cristo. Voy a ponerte un ejemplo y con este termino. Voy a invitarlos a ponerse en pie. Hace mucho tiempo leí el libro de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y algunos libros de ese tipo. A mí no me gusta leer esas literaturas, no me gusta. Los leí porque los tenía que leer en la escuela. Pero si Dios me llevara a una colonia, a una casa, donde sea la persona que le gusta leer y le gusta leer novelas de la literatura universal, y me dijera, ¿ya leíste el mío Cid? ¿Ya leíste el Quijote de la Mancha? ¿Leerían el Quijote de la Mancha por amor a él, para establecer un punto de contacto y ganarlo para Cristo? ¿Sí me escucharon lo que estamos diciendo? Eso sí lo voy a hacer. Ahora, si me invita a un antro para estar con mujeres, ¿voy a ir para establecer un punto de conexión y ganarlo para Cristo? No, porque el temor que tengo de Dios me estorba para hacer eso. Espero que haya quedado claro esto. Dios no hace acepción de personas. Somos enviados a predicar a toda criatura. Pero como iglesia tenemos que pagar el precio, tenemos que prepararnos. Tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Tenemos que ampliar nuestro vocabulario. Tenemos que aprender a comunicarnos. ¿Estás listo a pagar el precio para que Dios te use en este año 2021? Hoy no te voy a circuncidar como Pablo circuncidó a Timoteo, pero sí te voy a retar a estar listo para que el Señor te mueva al lugar donde te necesita y allí seas un instrumento de justicia.